Diferencia entre conocimiento, jnana, y autorrealización, vijnana. ¿Quién es un yogi perfeccionado? ¿Quién tiene autoconocimiento, autorrealización y autocontrol? El yogi ruda es quien ha alcanzado la unidad con el sí mismo, ha logrado la autorrealización. En el verso 8 del capítulo 6 del Yoga de la Meditación, del Bhagavad Gita, Krishna nos habla sobre el yogi ruda, que ha alcanzado la unidad con el sí mismo, es decir, ha logrado la autorrealización. Y os leo este verso, es importante este verso. El yogi satisfecho con el conocimiento, jnana, autorrealizado, vijnana, y habiendo conquistado sus sentidos, permanece imperturbable en todas las circunstancias. Considera por igual a un trozo de tierra, a una piedra o al oro. Qué fuerte, ¿no? ¿Podrías considerar tú darle el mismo valor a una humilde piedra que te encuentras en la montaña como a un lingote de oro? Vamos a ver realmente el significado de este verso. Y recordar que el capítulo 7 del Gita se llama Jnana, Vijnana, Yoga, conocimiento y la realización de Brahman, que se centra en Jnana y Vijnana. Y no olvidemos que yoga es la unión del yo con Paramatman. Yoga significa la unión del yo del verdadero ser con Paramatman o Brahman, o sea como sea que le llames. Y el camino que conduce a esta unión es también yoga. Quien sigue este largo camino es un yogi. En el momento en el que ese yogi, uno, está tanto satisfecho tanto con el conocimiento jnana como con el conocimiento discriminativo, vijnana, es decir, se ha autorrealizado. 2. Ha dominado todos sus sentidos, no uno, dos o muchos, todos. 3. Se muestra totalmente imperturbable ante cualquier circunstancia, ya sea buena o mala. Y 4. Está totalmente desapegado de lo material. Considera por igual a un trozo de tierra, a una piedra o al oro. Entonces podemos decir que es un yogi satisfecho o perfeccionado. Fijaros que esto es importante que nos quedemos con este concepto. Fijaros que Krishna dice que él está satisfecho con jnana y vijnana. En varios capítulos anteriores del Gita, Krishna nos ha enseñado lo que es jnana, el autoconocimiento teórico adquirido por los shastras, gurús o sabios. Vijnana significa autorrealización directa. Y este matiz entre conocimiento teórico y práctico es fundamental a la hora de estudiar el Gita, y es necesario entender la diferencia entre ambos. Un buscador puede pasarse la vida leyendo el Gita, la Biblia o el Corán, pero eso no le garantiza la autorrealización. Desde luego tendrá un profundo conocimiento teórico muy necesario para su progreso espiritual, es el camino previo y necesario, pero eso está muy lejos de la autorrealización, que es el verdadero objetivo, Atman Jnana y Brahma Jnana. Una persona puede estar años estudiando solfeo, pero hasta que no se siente al piano no realizará la verdadera música. Os voy a leer unas palabras de Swami Vidyaprakashananda que nos aclararán un poquito. Este conocimiento, el jnana, nunca debe confundirse con la realización, vijnana. La realización requiere una subyugación absoluta de los sentidos, de la mente y del intelecto, la eliminación de todos los deseos y la paz perfecta en el ser. Por ello se usan dos palabras sánscritas, que es tripta, quien está completamente satisfecho, y tushta, sin perturbaciones. Y se usan para mostrar que el yogi realizado está perfectamente satisfecho en el sí mismo. La riqueza y los placeres, la fama y el nombre, el poder y la posición no conducen a este estado de felicidad imperturbable en el sí mismo. Habiendo alcanzado el sí mismo, el hombre sabe que no tiene nada más que buscar. Volviendo al verso, Krishna nos dice que el yogi permanece imperturbable, es decir, que está inquebrantable e inamovible cuando descansa en el sí mismo, y nada de lo que ocurra en el exterior le podrá afectar. Su vida es constante, sin dualidades, sin subidas ni bajadas, sin frío ni calor. Por ello, el yogi rudra es quien ha alcanzado la unidad con el sí mismo. Krishna nos dice también que habiendo conquistado sus sentidos, y en muchos versos del Gita se insiste en la necesidad del autodominio o autocontrol.
Cualquier camino espiritual debería incluir el autocontrol. Cuando el yogi ha conquistado completamente todos los sentidos, es un yogi ruda. Todos los objetos, y esto no hay que olvidarlo, no son más que nombres y formas. Esto es una de la esencia de la filosofía Vedanta. Y en la última parte del verso leemos aquello de que él considera por igual a un trozo de tierra o a una piedra o al oro. Esta afirmación es muy potente. ¿Cómo alguien puede dar el mismo valor a una simple piedra que al oro? ¿Puedes hacerlo tú? El yogi ruda, que ha alcanzado el discernimiento, entiende que este universo de formas y nombres es totalmente ilusorio. Él ha discernido entre lo real y lo irreal. Por ello considera por igual lo mismo, por ello considera lo mismo al oro o a la piedra. Ambos son solo compuestos de átomos que varían en el tiempo y el espacio, estando sometidos al principio de causalidad. Perdón, pero me he despistado pensando en otra cosa. Para él todos los objetos visibles, los árboles, las rocas, el sol, las estrellas, los ríos, el cuerpo humano, son solo diferentes nombres y formas de una única realidad absoluta. Él solo ve la parte espiritual única de todos estos objetos y por tanto no hace ninguna diferencia entre ellos. Él sabe que es la mente y solo la mente la que da valor a estas cosas. Y os leo unas reflexiones de Swami Vijayaprakasananda sobre este verso. El oro es un símbolo de todas las cosas preciosas del mundo. Lo que es raro adquiere mayor valor. Lo que es común implica menos valor. Toda esta diferencia es causada por la mente, que atribuye un valor relativo a las cosas. El yogi ruda, que ha visto la única sustancia de la que están hechos todos estos, no encuentra distinción entre ellos. Todo es océano infinito de Sat Chit Ananda. Conocimiento, existencia, bienaventuranza absoluta. ¿Qué es grande y pequeño? Nada tiene un valor especial porque el trasfondo de todo es solo en sí mismo. Si en un sueño uno es rey y otro mendigo, ¿qué diferencia para el hombre despierto? Para el hombre autorrealizado, el barro y el oro son iguales. Quien tiene tal experiencia en sí mismo no puede ver ninguna diferencia entre ellos. Espero que estas reflexiones de Swami Vijayaprakasananda te hayan convencido respecto a valorar igual el oro y una piedra. Sé que cuesta muchísimo, se necesita mucho tiempo, pero al final es la única conclusión a la que puedes llegar. Muchísimas gracias. Om Namaste.